Saludos cordiales con todos. Nosotros somos el grupo número 4, integrados por la compañera Lizeth Chimbo, Janina Gómez, Yulisa Goyes, Sherin Ochoa, Odalis Beteri, Anthony Macías y Carlos Salas, quienes hablan. Entonces, para comenzar con nuestra presentación de la unidad 3, empezamos hablando sobre el cálculo de las probabilidades. En este cálculo de las probabilidades tenemos un espacio muestral y un fenómeno aleatorio. Entonces, en el fenómeno aleatorio refiere a que se debe seleccionar una persona o un dato. En este caso se selecciona a un paciente con fractura. Entonces, en nuestro espacio muestral tenemos exactamente 8 caracteres, comenzando con FT1, que sería fractura tipo 1, fractura tipo 2. Fractura compuesta, fractura tipo 1, fractura expuesta y fractura tipo 1, fractura expuesta y fractura tipo 2. En los sucesos tenemos que seleccionar, en el suceso A tenemos que seleccionar a un paciente con fractura tipo 1, en la B con fractura tipo 2, en la C a un paciente con fractura tipo 1 y tipo 2, en la D un paciente con fractura y en la E un paciente que no tenga fractura. Para esto nuestras probabilidades las hacemos mediante el análisis del dato. Como podemos ver, dijimos que nuestro espacio muestral tenemos 8 caracteres. Entonces, en estos 8 caracteres tenemos que la fractura tipo 1 se refleja 3 veces en estas 8 variantes. Entonces tenemos una probabilidad de 3 octavos, que dividido nos daría a 0.37. Y asimismo tenemos con fractura tipo 2 y nos daría un porcentaje de 0.25. En la probabilidad C, que nos pide un paciente con fractura tipo 1 y tipo 2, entonces tenemos 3 con pacientes con fractura tipo 1 y 2 con pacientes con fractura tipo 2. Por lo tanto, la suma de estas fracciones nos da 5 octavos, que dividido nos daría a 0.62. Ahora, el suceso seguro nos da 8 sobre 8, que es igual a 1, porque tenemos un par semejante. Y el suceso imposible es 0 sobre 8, o sea, el resultado es 0. En este resultado, como podemos analizar en la parte final, el resultado del suceso seguro, que es la posibilidad de, es cuando el espacio muestral es 1, y el resultado del suceso imposible es cuando el espacio vacío es 0. Siguiente compañero, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Muestreo. ¿Qué es el muestreo? Es un conjunto de técnicas estadísticas que implican el análisis y la obtención de conclusiones acerca de un determinado tema, de un subgrupo o un subconjunto pequeño de elementos. Eso es la muestra, para extrapolarlas o inferirlas a todo el conjunto de elementos de intereses, que es la población. Siguiente, compañero. Existen 2 grandes grupos de métodos de muestreo, los cuales consisten en elegir a los participantes de manera aleatoria, en los no probabilísticos se realiza una selección de personas que cubren ciertos criterios. Ambos tipos de muestreo se conforman de subtipos, o sea, los 2 métodos de muestreo son los no probabilísticos y los probabilísticos. Como les decía anteriormente, hay 2 tipos de muestreo. El muestreo probabilístico, que se subdivide en muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. Y el muestreo no probabilístico se subdivide en muestreo de bola de nieve, muestreo por cuotas y muestreo intencional o por conveniencia. El muestreo probabilístico es un método de selección aleatoria donde las diferentes unidades de población tienen las mismas probabilidades de ser elegidas. Este tipo de muestreo permite a los investigadores crear una muestra que sea exactamente representativa de la población de interés de la vida real.
por lo que deben establecer algún proceso que garantice que las diferentes unidades de la población de muestra tengan las mismas probabilidades de selección. Tipos de muestreo probabilístico. Tenemos el muestreo aleatorio simple. Es el método de muestreo básico utilizado en métodos estadísticos y cálculos. Para recopilar una muestra aleatoria simple, a cada unidad de la población objetivo se le asigna un número. Luego se genera un conjunto de números aleatorios y las unidades que tienen esos números son incluidas en la muestra. Tenemos una población de 1000 personas y queremos seleccionar una muestra aleatoria simple de 50 personas. Primero, cada persona está numerada de 1 a 1000, luego se genera una lista de 50 números aleatorios, generalmente con un programa informático. Y los individuos que tienen asignados estos números son los que vas a incluir en la muestra. Cuando se estudia a las personas, esta técnica funciona mejor con una población homogénea, que no sean muy diferentes en edad, raza, escolaridad o clase, ya que con una población heterogénea se corre el riesgo de crear una muestra sesgada si no se toman en cuenta las diferentes demografías. Tipos de muestreo probabilístico. Muestreo estratificado es una técnica de muestreo en la que el investigador divide a toda la población objetivo con diferentes subgrupos o estratos y luego selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos de forma proporcional. Este tipo de muestreo se utiliza cuando el investigador quiere resaltar subgrupos específicos dentro de una población. Para obtener una muestra estratégica de estudiantes universitarios, el investigador primero tendría que organizar a la población por grado universitario, luego seleccionar el número adecuado de estudiantes de primer, segundo y tercer y último año. Esto aseguraría que el investigador tenga cantidades adecuadas de sujetos de cada grado en cada muestra final. Tipos de muestreo probabilístico. Muestreo por conglomerados, donde cada miembro de la población se asigna a un grupo. Se elige una muestra de grupos utilizando un método de probabilidad y solo se encuesta a los individuos dentro de los grupos de muestra. Es importante tener en cuenta la diferencia entre el muestreo por conglomerados y el muestreo estratificado. Con el muestreo estratificado, la muestra incluye elementos de cada estrato. Con el muestreo de conglomerados de muestra incluye elementos solo de conglomerados muestrados. Tenemos como ejemplo que supongamos que la población tiene un objetivo de estudio que eran los miembros de las iglesias en Machala. No existe una lista de los miembros de las iglesias en el país. Sin embargo, el investigador podría elaborar una lista de iglesias ubicadas en Guatemala, seleccionar una muestra de iglesias y luego seguir listas de los miembros de la iglesia. La siguiente. Tenemos los tipos de muestreo. Muestreo sistemático es el muestreo de los tipos probabilísticos, el cual consiste en crear una lista de cada miembro de la población. Selecciona una forma aleatoria el primer elemento de muestra y los primeros elementos de la lista de la población A. A partir de entonces se selecciona cada elemento de la lista. El muestreo sistemático es diferente que el muestreo aleatorio. Simple, ya que muestra posible que los elementos no son iguales. La siguiente. Tenemos como ejemplo que si la población de un estudio contenía 2000 estudiantes de una secundaria y el investigador quería una muestra de 100 estudiantes, los estudiantes se colocarían en forma de lista y luego de cada inventario, el estudiante sería seleccionado para ser incluido en la muestra. Para garantizar que no hay ningún sesgo humano en este método, el investigador debe estar seleccionando aleatoriamente el primer individuo. Esto es técnicamente llamado una muestra sistemática en un inicio aleatorio. Tenemos lo que es el muestreo probabilístico. El muestreo probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen por medio de un proceso que no les brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de ser seleccionados. Aunque
Seleccionar algunos de estos métodos podría resultar en datos sesgados o en una capacidad limitada para poder hacer conclusiones generales basadas en los hallazgos. También deben existir algunas situaciones en las que se selecciona este tipo de técnica de muestreo y es la mejor opción para ciertas preguntas e investigaciones o para una etapa de investigación. Tipo de muestreo no probabilístico. Muestreo por conveniencia. Es el que se basa en los sujetos disponibles, también conocido como un método basado en los sujetos disponibles. No le permite la investigación, sino tener control sobre la representativa de la muestra. Este método puede resultar útil. El investigador no podrá utilizar los resultados de una muestra de conveniencia para realizar una población más amplia. Bueno, en el ejemplo, lo que es detener a las personas en la esquina de la calle mientras pasan por ahí. Es un método de muestreo, aunque es extremadamente riesgoso y debe realizarse con cautela. Estudiar las características de las personas que pasan por la esquina de una calle en un momento determinado. Por ejemplo, o si el tiempo de los recursos son limitados, de tal forma que la investigación no sería posible de otra manera. Se utilizan en las fases iniciales a fase piloto de la investigación, antes de que se lance un proyecto de investigación más grande. Tipos de muestreo no probabilístico. Muestreo deliberado, crítico o por juicio. Esta es una técnica de muestreo no probabilístico en la que los miembros de la muestra se eligen solo sobre la base del conocimiento y el juicio del investigador. El proceso de selección de una muestra mediante el muestreo deliberado, crítico o por juicio implica que los investigadores seleccionen cuidadosamente a cada individuo para que forme parte de la muestra. El conocimiento del investigador es fundamental en este proceso de muestreo, ya que los miembros de la muestra no se eligen al azar. En el ejemplo tenemos lo que es en situaciones en las que un investigador lleva a cabo un muestreo por conveniencia para recolectar retroalimentación de los profesores sobre su universidad, pero el hecho de que hay altas probabilidades de que los resultados sean sesgados, los investigadores prefieren un muestreo deliberado, crítico o por juicio, para seleccionar a aquellos profesores que proporcionarán 100% de retroalimentación sobre la universidad. Cuando sociólogos quieren estudiar los efectos emocionales y psicológicos a largo plazo de la terminación de un embarazo, se puede crear una muestra que incluye solamente a mujeres que se habían sometido a un aborto. Cuando hay limitaciones de tiempo para la creación de la muestra y las autoridades involucradas prefieran confiar su conocimiento y no en otros métodos de muestreo. Días, compañeros, tipos de muestreo no probabilístico. Muestreo bola de nieve. Cuando los miembros de una población son difíciles de localizar o si la muestra está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población, este tipo de muestreo, los participantes de una investigación reclutan a otros participantes para una prueba, estudio como las personas sin hogar, trabajadores, migrantes o inmigrantes indocumentados. Aquí los investigadores usan su propio juicio para elegir participantes, a diferencia del muestreo aleatorio, simple, donde las probabilidades de que cualquier miembro se elija son las mismas. Siguiente. Siguiente. Ejemplo, en que la investigación recopila datos sobre los pocos miembros de la población objetivos que puede localizar. Luego les pide que él proporcione información necesaria para localizar a nuestros miembros que conozcan de esa población.
Si un investigador quiere entrevistar a inmigrantes indocumentados de México, podría entrevistar a algunos, ya, que dependerá de esos sujetos para que lo ayuden a localizar a los individuos indocumentados. Este proceso continúa hasta que el investigador tenga todas las entrevistas que necesita o hasta que se hayan agotado todos sus contactos. Esta técnica es útil cuando se estudia un tema sensible en que la gente podría no hablar abiertamente o sí hablar sobre temas investigados podría poner en peligro su seguridad. Una recomendación de un amigo conocido del que el investigador es confiable funciona para aumentar el tamaño de la muestra. Siguiente. Siguiente. Compañero, siguiente diapositiva. Compañero Salas, la siguiente Está en la diapositiva. 24. Está en la 24. También le toca eso. Compañero. ¿Sí me escucha? Le toca la 23 y 24. Sí, ahí sí lo escucho. Tipos de muestreo, ¿no? Probabilístico. Sí, muestreo por cuotas es aquel en la que las unidades son seleccionadas en una muestra partiendo de las características predeterminadas de modo que la muestra total tenga la misma distribución de características que se supone que existen en la población que está siendo estudiada. Ya, siguiente. Siguiente. Siguiente, compañero. Ya está, este internet está lento. Ya. El ejemplo, si eres investigador que está realizando una muestra por cada cuota nacional, podrías necesitar saber qué proporción de la población es masculina y qué proporción es femenina, así como también qué proporciones de los miembros de cada género pertenecen a las diferentes categorías de edad, raza o étnicas, educativas, entre otras. Después, el investigador recogería una muestra con las mismas proporciones en que la población nacional. Gracias. Buenas noches. Pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis es una regla que se especifica si se puede aceptar o rechazar una afirmación acerca de una población dependiendo de la evidencia proporcionada por una muestra de datos. Una prueba de hipótesis examina dos hipótesis opuestas sobre una población, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula se identifica con la letra H0. Es un enunciado que se probará por lo general. La hipótesis nula es un enunciado de que no hay efecto o no hay diferencia. Por ejemplo, aquí tenemos H0 que es igual a 0,6, que se refiere a que la variable tiene una distribución normal que va de 50,5. Siguiente. La hipótesis alternativa se identifica como la letra H y el numeral 1. La hipótesis alternativa es un enunciado que se desea poder concluir que es verdadero de acuerdo con la evidencia proporcionada por los datos de la muestra. La hipótesis científica alternativa es H1 no es igual a 0,6. Esto va a identificarnos de que la distribución no es normal, ya que no está por los 50,5. Siguiente. Un error común de la percepción es que las pruebas estadísticas de la hipótesis están diseñadas para seleccionar las más probables de las dos hipótesis. Sin embargo, al diseñar una prueba de hipótesis, establecemos de hipótesis nula como la que queremos desaprobar,
puesto que establecemos en el nivel significancia para que sea pequeño antes del análisis. Por lo general, un valor de 0.05 funciona adecuadamente. Cuando rechazamos la hipótesis nula, tenemos pruebas estadísticas de que la alternativa es la verdadera, ya que posee una base de datos. En cambio, si no podemos rechazar la hipótesis nula, no tenemos la prueba estadística de que la hipótesis nula sea la verdadera. Esto se debe a que no establecimos la probabilidad de aceptar equivocadamente la hipótesis nula para que fuera pequeña. Siguiente. Tenemos unos gráficos de imagen A, imagen B, donde nos identifica la distribución de un estadístico. En este caso, Z, y decisión entre la hipótesis nula y su alternativa. En el blanco área, aceptación y sombreada área crítica de rechazo. Como vamos a ver en la imagen A, tenemos una punta que tiene un 0.05 que es de rechazo, mientras que en la otra imagen no posee posee un sombreado de rechazo. Se destaca el área crítica de un extremo o de la cola de distribución correspondiente a P igual a 0,05. En la B las áreas se distribuyen por mitades en dos extremos o colas. Es aparente que se necesita un valor menor estadístico para rechazar H0, que sería la hipótesis nula, cuando se trata solo de un extremo. Entre las preguntas que se pueden contestar con una prueba de hipótesis están las siguientes. ¿Tienen los estudiantes de pregrado una estatura media diferente de 66 pulgadas? ¿Es la desviación estándar de su estatura igual o menor que 5 pulgadas entre cada estudiante? ¿Es diferente la estatura de las estudiantes y los estudiantes de pregrado en promedio? En la proporción de los estudiantes de pregrado significativamente más alta de la proporción de los estudiantes de pregrado. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los casos de... Bueno, aquí tenemos los casos de factores que existen en la ciudad de Machala que hicimos al principio de nuestro grado probabilístico. Para poder formular y descubrir la muestra, tenemos que utilizar la fórmula que tenemos mencionada aquí, que sería n por z al cuadrado por la multiplicación de p por q. Hay que entender eso. No hay que multiplicarlo como múltiplo individual. Y igualmente el denominador y al cuadrado por la multiplicación y al mismo tiempo la resta de n menos 1 más z al cuadrado por la multiplicación nuevamente de P por Q. En este caso, tenemos aquí ya nuestro problema resuelto, ¿no? Entonces, podemos hacerlo de esta manera. Recordar que el numerador se obtiene mediante la multiplicación de n, que en este caso tenemos que convertir aquí al cuadrado z. En este caso sería, podríamos, E es igual a, F es igual a E por el mismo E, dándonos el resultado el cuadrado de eso. También, nuevamente, el cuadrado de P por Q. ¿Qué nos daría? 0.25. Y asimismo el cuadrado de D, que sería igual al cuadrado, ¿no? Y ahora sí, una vez que tenemos estos datos, procedemos a hacer la multiplicación. Entonces el denominador, para sacar el numerador, es igual a n, que sería 2600, seleccionamos 2600, por la multiplicación de z al cuadrado por la multiplicación de P por Q al cuadrado. Y esto nos da 15.364. ¿Ya? Y asimismo tenemos el denominador. Ponemos D al cuadrado por
n menos 1. En este caso sería n, sería 1599. Ahora, una vez que tenemos eso, más z al cuadrado. Y por la multiplicación de pq al cuadrado, que nos da un valor de 49.579. Ahora, para obtener nuestra muestra, hacemos lo siguiente. Vamos a poner aquí n de muestra y vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar nuestro enumerador dividido o sobre nuestro denominador, dándonos un resultado de 309 con los siguientes decimales, que redondeado nos daría a 309. Entonces, es decir, que el tamaño de nuestra muestra es de 309. Y así se obtiene el tamaño de la muestra mediante la fórmula que hemos presentado. Esta ha sido nuestra exposición. Esperamos que les haya gustado y hayan aprendido un poco. Muchas gracias. Hasta la próxima.